que podemos incorporar en nuestros dibujos y en nuestras láminas de presentación es la contextualización, que es incorporar elementos que hacen al contexto de uso del producto. Estos elementos que hacen al contexto no tienen que ser más relevantes que el objeto. En este caso podemos observar que el sillón está delineado y de esa manera podemos comprender dónde iría ubicado este equipo. Acá hay otra vista y también se coloca también el sillón para dar también una relación de dimensión, no solamente del uso, sino también de dimensión. No es necesario que sea siempre dibujo o se trabaje con ilustraciones hechas a mano. Podemos incorporar, por ejemplo, también fotografías, como en este caso, donde la relación entre la imagen y el color que aplican en la imagen blanco y negro, aplicándola solo el color en el producto, permite relacionar y básicamente comprender cuáles son las dimensiones y, por supuesto, el contexto de uso. Y otro elemento también, un referente para contextualizar el producto, es incluir a la figura humana. Podemos utilizar una parte de la figura humana o podemos utilizar la figura humana completa. Todo va a depender del producto que estemos mostrando. Pero claramente la figura humana nos da una relación de proporción y de escala muy importante para poder comprender en una lámina o en un dibujo de infográfico cuál es el tamaño y cómo es, e inclusive el uso que puede llegar a tener. Otro recurso muy utilizado es mostrar un proceso. El proceso se puede mostrar, como se puede ver en la imagen, a través de la repetición de una parte y jugando con las transparencias. En este caso estamos viendo un render, pero se puede realizar también como un dibujo de líneas o la repetición también del elemento, variando, siempre manteniendo un elemento y variando su posición. En este caso, por ejemplo, el cepillo de dientes, no es que entendemos que tiene el cepillo tiene 4 partes, sino que en realidad es una sola. Y eso lo podemos entender porque las 3 secciones que implican el movimiento están más claras, están en un degradé, están menos saturadas y eso de alguna forma el nivel de transparencia, al ser más elevado y tener poco contraste, el cerebro lo interpreta como un proceso, es decir, un elemento que está en movimiento. También podemos mostrar un proceso indicando un circuito o un camino o un recorrido. En este caso se está mostrando cómo es el recorrido del camino de lo que sería la impresión del papel. Otro recurso importante también a incluir son variar los niveles de iconicidad. Esto es propio, muy utilizado en las infografías de prensa y cuando se transfieren a las presentaciones de los productos también realmente tienen un gran aporte porque la posibilidad que nos da por visualizar una imagen como por ejemplo una fotografía al lado de un dibujo que es totalmente esquematizado o lineal nos permite por ahí entender partes del mecanismo, entender cómo es la descripción, trasladar un elemento que por ahí estamos describiendo con un detalle, con un zoom, con una ampliación o aquello que está escrito a la imagen real. Y ese juego entre un nivel de iconicidad y otro hacen que el cerebro realmente interprete la construcción de este conocimiento y lo incorpore dentro de lo que serían las posibilidades de visualización. Acá tenemos otro ejemplo en donde se han incluido renders y a la vez dibujos a mano alzada hechos con grafito con distintos también niveles de iconicidad. Otro recurso también muy utilizado dentro de lo que sería la composición infográfica de una lámina de producto es hacer cortes y secciones para mostrar componentes internos. Esto muchas veces permite al cliente, al colega o a nosotros mismos poder comprender cómo es el funcionamiento de un mecanismo y poder entender por qué el producto logra su objetivo gracias a una descripción o a una sección que se hace a través de, digamos, el dibujo esquematizado. Acá es donde se aplica precisamente la esquemática. Otro recurso es trabajar el detalle en una parte del producto. Esto significa destacar con más detalles, con niveles de sombreado, niveles de trabajo de texturas, de incorporación inclusive de información en una parte
y dejar lineal otra, que tiene que ver con por ahí elementos secundarios que se repiten dentro del mismo producto y que por lo tanto no tienen sentido colocarlas con la misma intensidad. En este caso, por ejemplo, para escribir uno de los auriculares y el otro queda totalmente lineal. La inclusión de la explosión o el despiece, esto permite comprender cómo se componen las partes que determinan el producto, inclusive si el producto va ensamblado o no. Es importante en este caso mantener los puntos de fuga, trabajar con ejes para que los elementos se puedan de alguna manera al percibirlos completar o interceptar entre sí y poder comprender cómo es el encastre que se da entre las distintas partes. Acá tenemos otra que es muy lineal, pero una descripción con un render que también es lo suficientemente gráfica como para entender cómo son los componentes. Bueno, uno de los recursos más utilizados dentro de lo que serían este tipo de ilustraciones o dibujos infográficos es la utilización de las flechas, porque las flechas nos permiten señalizar partes, indicar partes del producto, que son esas flechas más finas que se pueden ver, que tienen como una cierta elasticidad y que son acompañadas de un texto breve para poder describir ese producto. Pero también tenemos las flechas naranjas, como las que podemos ver, que son flechas que indican el movimiento o que implican o describen una acción. En este caso, la flecha tiene un protagonismo clave dentro de la infografía. Y fíjense que son flechas que están acompañando la perspectiva en la que está dibujado o planteado el producto, o también acompañan el movimiento, es decir, describen en su manejo, digamos, volumétrico, en este caso como una cinta, cuál es el recorrido que se hace, y esto tiene un poder de comunicación muy fuerte, porque no es solamente el de indicar o el de señalar, sino el de mostrar cómo es el funcionamiento de las partes de un producto. Por lo tanto, es un recurso muy utilizado y por supuesto clave el uso de la perspectiva en el desarrollo de estas flechas. Otro elemento también muy importante para poder comprender cuál es digamos, la función que cumple dentro de la ilustración es el color. La incorporación de un color diferente al del producto para que se destaque y se reconozca como un elemento señalético, un elemento que está aportando información específica. Bueno, incorporar diferentes vistas es otro recurso muy utilizado. Hacer el dibujo o presentar el dibujo no solamente de una vista por ahí axonométrica o la vista frente y dorso, posterior, anterior o superior, sino también mostrarla en perspectiva desde una vista jugando con los ángulos de visión, tratando de hacer aportes que sean realmente significativos, es decir, mostrar o elegir ángulos de vista que permitan identificar partes del producto que sean interesantes y que sirvan para comprender cómo es el diseño. El uso del color es un elemento clave como elemento de señalización y de reconocimiento de lo que sería, por ejemplo, una parte de ese producto y cómo se aplica en las diferentes representaciones que va teniendo a lo largo de la lámina. Y ese color permite al lector identificar de qué se le está hablando en esa sección, ¿no? Acá, por ejemplo, para indicar datos que tienen que ver con la parte por ahí de la pava eléctrica más específica, donde está el timer, donde están, digamos, el asa para poder tomar y todo lo que hace a esa parte de la pava eléctrica que tiene el color está referenciado con el mismo color dentro de toda la lámina, y eso es también un elemento importante a tener en cuenta. Bueno, el zoom o el macrodibujo es también otro recurso muy utilizado en ilustración infográfica de productos, porque el hecho de hacer un detalle, es decir, ampliar el elemento, una parte del elemento, permite reconocer por ahí el mecanismo, las texturas, las formas, los encastres. En este caso estamos viendo cuál sería, digamos, el funcionamiento, y bueno, y fíjense cómo a medida que vamos viendo los ejemplos se van sumando o se van incorporando los recursos que ya habíamos mencionado, como por ejemplo incorporar diferentes vistas,
el uso de la flecha para indicar el movimiento, la flecha en perspectiva y con el uso del color. En el caso del zoom o el macro dibujo, por lo general la técnica, digamos, el dibujo necesita tener esta línea circular que encierra el zoom, porque es como si fuese un corte o una sección, y si no se llega hacia esos bordes, no se termina de comprender como si esto fuera una lupa, ¿no? Entonces por eso es muy usado el contorno o la figura que es, digamos, tipo esquema, donde se incluye el detalle o el zoom. Bueno, y acá también tenemos el uso de flechas, no solamente para mostrar el movimiento, sino para indicar las partes, la inclusión de los textos, la inclusión de un contexto, en este caso un contexto de uso, para referenciar al tamaño. Fíjense cómo se van sumando los lenguajes que ya habíamos visto antes. Es muy importante al momento de hacer una lámina de presentación establecer un orden de lectura. Ese orden de lectura implica comprender o tratar de definir cuál es el recorrido que debe hacer el lector en la lámina. Si va a ser, por ejemplo, en sentido horario o antihorario, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, porque de alguna manera esto nos va a ir determinando cómo organizar el contenido dentro de la lámina. En este caso podemos ver que además se han incorporado flechas para asegurar la lectura del circuito, en este caso que es como en espiral. Y la organización de la composición, bueno, es un elemento también muy importante dentro de lo que sería, digamos, el asegurarnos de que el colega o el cliente comprenda lo que estamos elaborando. Y es que no solamente se trata de organizar la composición en el orden de lectura, sino tener en cuenta, por ejemplo, en este caso se puede observar un margen, un campo de ubicación de las imágenes y de los textos, mantener una apuesta editorial coherente, una grilla que te permita no solamente organizar los contenidos, sino también hacer que estos se vean ordenados y que permitan ser más fáciles de interpretar. Tratar de mantener, por ejemplo, la misma fuente tipográfica en todo lo que sería la presentación, elegir una familia tipográfica para determinar una jerarquía dentro de lo que serían los títulos y poder utilizar las light, las medium, las bold y todas las familias que de alguna manera las partes que componen a la familia de alguna manera te sirven para ordenar ese contenido y no estar variando o incluyendo demasiadas fuentes tipográficas que por ahí generan confusión. También, bueno, acá se puede observar, como en este ejemplo, que hay una clara paleta cromática que termina de alguna manera unificar esto, es decir, que en la composición editorial, además de tener una, digamos, puesta tipográfica en sus formas, también lo hace en sus colores, determinar, por ejemplo, cómo vamos a resaltar o indicar un subtítulo, qué tipografía y qué jerarquía va a tener, por ejemplo, un epígrafe, cómo se van a organizar dentro, digamos, de la composición los cuadros, las tablas, los gráficos, si es que van a ir gráficos estadísticos. Y toda esta información, mientras más definida en cuanto al diseño editorial las tengamos, nos van a facilitar y nos van a favorecer la interpretación de la lámina.